Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 8 de febrero del 2021. Tendremos el tema titulado Cuidado en la vida de un buen ministro. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos de estudio de la palabra de nuestro Dios y de meditación en su palabra. Vamos a comenzar este tiempo alabando a nuestro Señor y lo haremos con el himno número 20, A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre se en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, verán me irá a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida, por tu misericordia para con nosotros y permitirnos en esta noche tener este tiempo de culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea una ofrenda delante de tu presencia y tu Santo Espíritu sea hablando a nuestras vidas a través del estudio de esta noche. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Alabemos juntos a nuestro Dios con el himno número 17, Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Tengamos en estos momentos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarle a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Dice así la bendita palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org.
A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Y queremos extender una cordial invitación a todos mis hermanos, Dios mediante, a partir de este 14 de febrero y todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana, la transmisión de nuestro culto de escuela dominical. Este culto será a través del canal del Departamento de Educación Cristiana del Templo Alianza, así que le animamos para que todos sus niños sigan estas transmisiones de nuestro culto de escuela dominical a través del canal de Educación Cristiana del Templo Alianza todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Y también queremos recordar que Dios mediante este 14 de febrero tendremos la celebración de la Cena del Señor. Así que mis hermanos están invitados a participar de esta celebración Dios mediante este domingo 14 de febrero. Entonemos juntos para nuestro Dios el himno número 190. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor, al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz me infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, tan fiel es mi pastor, tan constantes en su amor, que su copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré, a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el estudio bíblico de esta noche, con el tema titulado Cuidado en la vida de un buen ministro. Escuchemos. Saludos, queridos hermanos, qué grato volver a encontrarnos por este medio para estudiar la bendita palabra del Señor. Quiero animarles a estar en oración ferviente por el destino de nuestra nación, que sea el Señor dirigiéndonos y sobre todas las cosas que nosotros como iglesia podamos aprender a poner nuestra confianza enteramente en nuestro Padre Celestial, descansar más allá de cualquiera que sea el resultado que arrojen estas elecciones y poder nosotros mantenernos en calma, sabiendo que nuestra vida está en las manos del Señor y de Él depende nuestro presente y nuestro futuro. Seguimos con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo.
En esta ocasión encontramos nosotros una especie de conclusión a los temas que viene estudiando Pablo o viene proponiéndole a Timoteo y que tienen que ver con el escogitamiento de las autoridades, de las dignidades dentro de una iglesia, el énfasis que se hace sobre el buen testimonio, el énfasis que se hace sobre mantener un estándar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo lo hace de una manera más personal con Timoteo, diciéndole, mira, estas son las cosas que se esperan de un buen ministro de Jesucristo. Y aquí plantea algunos cuidados en la vida de un buen ministro de Jesucristo. Algunos cuidados en la vida de un buen ministro de Jesucristo. Veamos entonces. Aquí hay 7 cosas que se proponen para Timoteo. La primera de ellas es que continúe enseñando aquellas cosas que se han referido en el capítulo 3. En segundo lugar, que deseche las fábulas profanas y de viejas. En tercer lugar, versículo 12, que nadie tenga en poco su juventud. Número 4, que se ocupe en la lectura. Número 5, que no descuide el don que ha sido impuesto en él. En sexto lugar, que se ocupe de todas estas cosas permaneciendo en ellas. Y en séptimo lugar, que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Entonces, veamos rápidamente estas cosas que Pablo propone a Timoteo como cuidados en la vida de un buen ministro de Jesucristo. En primer lugar, el énfasis de mantenerse enseñando lo que Pablo le ha referido en el capítulo 3. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Fíjense, esta es la propuesta de fondo de parte del apóstol Pablo para con Timoteo. No dejar las cosas en un punto de mediocridad o de ambigüedad, sino es una propuesta clara a mantenerse haciendo estas cosas de tal manera que alcance ese estándar propuesto por la misma palabra del Señor acerca de ser un buen ministro del Evangelio. Esto me deja ver a mí que hay 2 formas de ministrar, una es correctamente y otra incorrectamente. Que hay 2 tipos de ministros, los buenos ministros del Evangelio y los malos ministros del Evangelio. Quisiera que usted lea conmigo en la carta de Pablo a los Filipenses para que note usted esta diferencia que hace el apóstol Pablo al enfatizar el hecho de ser un buen ministro de Jesucristo. Capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, los malos obreros, esos ministros malos, con malas enseñanzas, con malas prácticas, con malas costumbres. Por otro lado, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, menciona en el capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Al respecto, queridos hermanos, es necesario notar lo siguiente. En los últimos años, la propuesta de algunos ministros del Evangelio es dejar que la iglesia por sí misma escoja la ruta, el camino o la forma en que ha de seguir al Señor Jesucristo. ¿Por qué hacen esto? Porque esto se alinea políticamente correctamente también con el pensamiento de este mundo que propone esa forma de ambigüedad, esa forma de relativismo moral y espiritual, que cada uno escoja el camino, la forma en que va a creerle a Dios y la forma en que va a vivir su cristianismo.
De allí que hay personas que con un tanto de soberbia suelen decir, cada uno debe servir a Dios a su manera, amar a Dios a su manera, y nadie tiene por qué imponerle nada a nadie. Hay algo interesante, queridos hermanos, cuando se trata de planteamientos humanos, cuando se trata de propuestas humanas, bueno, cada uno puede creer a su manera la forma de hacer lo correcto, pero cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del andar en Cristo, hermanos, las propuestas no surgen del pensamiento del hombre, ni de las construcciones sociales que puedan existir en torno a la sociedad, que también influye sobre la cristiandad. No, hermanos amados. La propuesta acerca de cómo vivir el cristianismo provienen de la misma palabra del Señor. Y si provienen de la palabra del Señor, aquí no hay lugar a ambigüedades, aquí tampoco hay lugar a relativismos morales o espirituales, sino una clara normativa que debe el creyente seguir. Por esa razón el apóstol Pablo le plantea esto a Timoteo, que sea un buen ministro del Evangelio. Y es más, en la segunda carta, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, de tal forma que no hay lugar a la mediocridad, sino se procura la excelencia en cuanto a la vida cristiana. Hay que tener cuidado con esto. Yo he escuchado varias veces a personas decir, pastor, pero nadie es perfecto, y lo dicen en un sentido de justificación para hacer lo malo o para llevar una vida, un estilo de vida, entre comillas, cristiano mediocre, en el que no se lee la palabra, en el que no se procura el conocimiento de las cosas de Dios, en el que no se procura tener mayor intimidad con el Señor por medio de una vida sosegada en oración. Entonces, cuando llegamos a ese punto, nadie es perfecto, detrás de esto se escudan todos aquellos que quieren gozar de las bendiciones del Señor, pero al mismo tiempo continuar en los deleites de este mundo, en los deleites carnales. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, si te mantienes dentro de este rango de enseñanza, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí entramos a un plano más profundo. Lo que debe alimentarte, lo que debe nutrirte espiritualmente, debe ser la buena doctrina, la buena doctrina. Y repito, cuando Pablo menciona esto, pues tenemos que atender al contexto anterior en el que Pablo dice que en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces fíjese la necesidad de hacer énfasis de la buena doctrina, o como más adelante lo señala Pablo, la sana doctrina. ¿Por qué razón? Porque hay doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, como lo que los fariseos imponían a los judíos en los días del Señor Jesucristo, lo cual el Señor Jesucristo combate, confronta y denuncia. Por otro lado, señala Pablo que también hay doctrinas de demonios, inspiradas en espíritus engañadores. Frente a la presencia de doctrinas fundamentadas en tradiciones y costumbres de hombres, dentro de este contexto, las doctrinas de demonios, espíritus engañadores, debemos nosotros enfatizar que es necesario que la Iglesia de Cristo conozca la doctrina de Cristo, los fundamentos de la fe. ¿Para qué? Para que no caiga víctima de la seducción de estas otras doctrinas, de estos vientos y corrientes doctrinales que buscan confundir y persuadir al hombre de que no necesita consagrar su vida a Dios, de que no necesita buscar cada día más del Señor y que es suficiente con quedarse como meros espectadores de una vida cristiana. Luego, como parte de esta advertencia, dice el versículo 17, en segundo lugar, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Bien, Pablo habla acerca de las cosas que deben desecharse. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, mire lo que dice el apóstol Pablo en esta procura de
perfeccionar la vida de los creyentes. Miren, en el versículo 22, capítulo 4 de Efesios, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Luego, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, Pablo, con la autoridad del Espíritu Santo, nos enseña que hay cosas que no son negociables, que hay cosas que deben ser tajantemente desechadas, dejadas atrás. Ahora, se desecha, queridos hermanos, lo improductivo, lo que no sirve para nada, lo que ha caído en ese rango de basura. Y miren, el apóstol Pablo es claro en estas cosas y le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Todo lo profano es todo aquello que no tiene nada que ver con el Señor, sino que son frutos, eso sí, del imaginario popular. Permítanme ponerle un ejemplo. En nuestro país es muy común, dentro de la cultura rural, cosas como estas: cuando un pajarito, al cual se le llama chagüí por su sonido, llega y se posa en una ventana, las personas suelen decir: va a venir visita. Y hay personas que se rigen por ese tipo de cosas, o como por ejemplo cuando ven una mariposa negra y dicen que va a morir alguien en la casa. Miren, queridos hermanos, las personas que no dependen del Señor, las personas que viven todavía en el desconocimiento de la bondad y del amor de Dios, viven sujetos a servidumbre por estas cosas. Y es más, muchas veces Satanás aprovecha ese desconocimiento y esa sujeción a todas estas fábulas profanas para mantener a la gente esclavizada por medio de falsos milagros, y de tal forma que las personas viven atadas a temores, atadas a miedos. Y por ejemplo, yo he escuchado que estas personas caen en pánico cuando ven una mariposa negra entrar en sus casas. Por eso Pablo le dice a Timoteo: deséchalas, desecha las fábulas profanas y de viejas. El creyente debe despojarse de todo esa superchería, esos misticismos, que, hermanos queridos, se convierten en ataduras espirituales. Yo he escuchado creyentes decir: pero pastor, cuando le pasamos el huevo al niño, el niño se sanó. Si usted quiere someterse a ese tipo de rudimentos, tradiciones, fábulas de vieja, pronto se verá atado a las obras de las tinieblas. Yo prefiero, cuando un niño esté enfermo, que se ore por ese niño y que se lo lleve al médico, pues. ¿No le parece a usted? Y si el médico no encuentra la razón de su enfermedad, entonces sigamos orando, porque hay algo que nosotros debemos saber, y es que el Señor nuestro Dios es el médico de las enfermedades incurables e imposibles de salvar. Así que tengamos cuidado. Pablo le enfatiza esto a Timoteo, como también lo hace en la carta a los Colosenses. Abra su Biblia un momento en Colosenses, capítulo 2, dice el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, que es lo relevante en la vida cristiana. Ahora, Timoteo crece dentro de un contexto en que la influencia cultural y religiosa judía
ha trascendido las fronteras de Jerusalén y hay judaizantes continuamente siguiendo al apóstol Pablo, porque él lo primero que hacía era ir a las sinagogas, y una vez que él salía de las sinagogas, inmediatamente los judaizantes entraban con todas estas fábulas y doctrinas de hombres para generar confusión y error en los nuevos creyentes. Ahora, Pablo también, siendo Timoteo joven, lo anima a ejercitarse en la piedad, en el buen obrar, en la rectitud, en la consagración. Y esto lo compara con el ejercicio corporal. No está diciendo, y aquí quiero ser muy claro, queridos hermanos, porque más de una vez he escuchado barbaridades desde los púlpitos diciendo que es pecado hacer deporte, que el verdadero siervo de Jesucristo no juega fútbol, no juega tenis, no juega ping-pong, no hace ninguna actividad porque es un hombre consagrado a Dios. Hermanos, qué forma tan perversa de desvirtuar lo que dice la palabra del Señor. Si leemos detenidamente, dice que es poco provechoso, para poco es provechoso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es malo? No, es bueno. Pero en cuanto al ejercicio de la función para la cual ha sido dejado Timoteo, él debe ejercitarse para la piedad, porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, Timoteo debe tener en su vida y en su mente el principio de intentar todos los días de su vida procurar ser un buen ministro de Jesucristo, manteniéndose dentro de la enseñanza saludable. En segundo lugar, desechando fábulas profanas y cuentos judíos de viejas que no tenían ningún provecho, y que se ocupe de la piedad. Luego, versículo 9 nos dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esa es la forma en que Pablo nuevamente nos lleva al fundamento de la sana doctrina. Palabra, en primer lugar, fiel, y segundo, digna. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos procurar siempre permanecer en esta doctrina, en la doctrina que está expresada para nosotros en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Queridos hermanos, he escuchado más de uno decir en estos últimos días que tienen revelaciones, que Dios les habla a ellos de carácter sobrenatural, y que eso que ellos reciben supuestamente también es palabra de Dios y está en el mismo rango de las Sagradas Escrituras. Hay que tener cuidado, queridos hermanos, si el Señor quisiera revelar algo relevante para la iglesia, lo hubiera dejado aquí en las Sagradas Escrituras. Siempre animo a las personas a ceñirse a la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí está profetizado, queridos hermanos, hasta cuando desciende la nueva Jerusalén de lo alto. Así que si una persona pretende con artimañas manipular por medio del miedo o de la sugestión a los demás, debemos nosotros reaccionar, pues, queridos hermanos, ¿cómo? Leyendo la Escritura, conociendo la bendita palabra del Señor y no siendo objeto fácil de engaño. Queridos hermanos, ¿cuántas veces he escuchado de iglesias que obligan a los creyentes cerrando las puertas con cadenas y candados a que den hasta el último centavo de lo que tienen encima? Hermanos, qué cosa tan horrenda y vergonzosa. ¿Pero por qué pasan estas cosas? Por el desconocimiento que hay de la palabra. Si la iglesia estuviera ejercitada en la palabra, no sería víctima de estos presuntos ministros del evangelio. Queridos hermanos, hay que tener cuidado, y por eso hay que perseverar en esta palabra que tiene estas dos características. Primero, es fiel. Segundo, es digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. La iglesia de Cristo no ha sido puesta en esta tierra para vivir de vacaciones. La iglesia de Cristo no ha sido puesta en esta tierra para hacer una forma de protagonismo social o político, en el sentido de salir del rango en lo que Dios nos ha puesto para ser parte de las actividades de este mundo, de este sistema, lanzándose la iglesia y sus miembros como una especie de salvadores de esta tierra. La iglesia del Señor debe estar enfocada en la predicación del Evangelio.
y por medio de la predicación del Evangelio, el planteamiento de un estilo de vida honroso, digno, de un estilo de vida que promueve la salud tanto espiritual, emocional como física, un estilo de vida que marca una diferencia notable en medio de un mundo entregado a la violencia, un mundo entregado a la corrupción administrativa, un mundo entregado a la oscuridad. Ahora, la propuesta es esta, que nosotros aquí en la iglesia, aquí en la tierra como iglesia, vamos nosotros a hacer sal, luz en la tierra, y esto por supuesto va a traer sufrimiento y oprobio, como dice el Evangelio según San Juan, que el mundo nos aborrecerá. Esta es otra de las cosas que debemos aclarar. La iglesia no va a ser aplaudida por este mundo. Iglesia que es aplaudida por este mundo, algo no anda bien. Si el Señor Jesucristo nos adelantó que el mundo aborrecería a la iglesia, una iglesia que es aplaudida por el mundo, créanme que algo no anda bien. Tal vez puedo ser malinterpretado por lo que estoy diciendo, queridos hermanos, pero escúchenme. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio tal cual como está en las Sagradas Escrituras, recibimos rechazo. ¿Por qué? Porque es un Evangelio que propone un inicio de una vida nueva, renunciando a los placeres mundanales, a los placeres de la carne, por empezar a vivir una vida que le agrade a Dios, una vida transformada por el poder de Dios, más no por imposiciones ni manipulaciones de hombres. Pero, por ejemplo, cuando una persona viene a los pies de Cristo y se le dice que siga siendo y haciendo lo mismo de antes, estamos nosotros degradando el costo de la cruz de Cristo, su sacrificio por la salvación de la humanidad, simplemente por pretender ser políticamente correctos o aceptados socialmente. Hermanos, entendamos bien. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a descubrir que la iglesia de Cristo, empezando por sus discípulos, por sus apóstoles, fueron víctimas del oprobio de este mundo, y de eso hace énfasis también el apóstol Pedro. ¿Por qué nosotros vamos a empezar con una nueva tendencia de socializar con este mundo para ser aceptados por este mundo? Nosotros estamos cayendo en el mismo error que el pueblo de Israel, pretendiendo socializar con las naciones paganas que aquel entonces rodeaban al pueblo de Israel, a costo de distanciarse de esa comunión íntima con Dios y, por supuesto, encontrar aliados en este mundo y renunciando al mejor aliado que la iglesia puede tener. Ahora, mis hermanos, Pablo es claro y le propone que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Le propone, pues, que admita y que entienda que como discípulo de Jesucristo, que como servidor de Jesucristo, no iba a tener siempre las cosas fáciles. Y la iglesia del Señor debe entender eso. No siempre va a tener las cosas fáciles, porque no hemos sido llamados a congeniar con este mundo, sino a hacer luz para este mundo. Y en algún momento esa función de iluminar en medio de las tinieblas va a generar rechazo. No nos sorprendamos por eso, no nos amilanemos por eso. Al contrario, entendamos que está cumpliéndose sobre nosotros y en nosotros la perfecta y soberana voluntad de Dios. Luego retoma un aspecto personal en Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Volvemos a los principios establecidos en Hechos capítulo 6, versículo 3, con respecto a los requisitos de alguien que va a ser nombrado un servidor dentro de la iglesia, que sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tiene que ver muchísimo con esto. Y el apóstol Pablo está hablando con un joven. He escuchado más de una vez decir que no, que los jóvenes poco a poco irán cambiando, tenemos que hacer cosas atractivas para los jóvenes. No, en medio de su juventud, el apóstol Pablo le lanza un planteamiento importantísimo para Timoteo. Él tiene que ser un referente de conducta para los fieles en la fe. Tiene que ser un referente de conducta para personas que son mayores que él. Así que como joven no podía entrar con un carácter revolucionario, hacer cosas de la moda, desechando lo que los viejos dicen, que es lo que yo he visto en muchísimos jóvenes que aspiran al ministerio. Entran desechando todo lo antiguo, pensando que eso es obsoleto porque no está a la moda. Hermanos, a mí me apena mucho cuando veo jóvenes con buen entusiasmo, jóvenes con buenas intenciones tal vez, pero totalmente equivocados, al pretender que todo lo antiguo no vale. Queridos hermanos, si todo lo antiguo no valiera, entonces dejemos a un lado la penicilina porque es antigua.
Entonces dejemos a un lado el principio de la telecomunicación porque es antiguo. Queridos hermanos, a veces no hay sentido en las luchas que tienen las juventudes. Y si bien es cierto, hay que actualizarse en muchos temas, mis amados hermanos, hay que tener cuidado en no desechar todo aquello que se construyó con el devenir de los años, todo aquello que se construyó fruto de las necesidades y de haber encontrado algunos desaciertos anteriores. Hay que respetar la historia de la iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud es un desafío a llevar una forma de conducta que agrade al Señor y sea de desafío para los demás, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, todo ministro del Evangelio debe entender que sobre él recae una responsabilidad enorme en cuanto a su forma de hablar, su forma de conducirse, su forma de amar, su forma de ser en cuanto a su espíritu, las motivaciones que lo impulsen, en cuanto a su fe y en cuanto a su santidad, que es sinónimo de pureza. Desafiado completamente el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque tiene que tratar con jóvenes, porque tiene que tratar con niños, porque tiene que tratar con adultos, con ancianos, con hombres y mujeres. Él debe ser una persona irreprensible delante de los demás. Luego menciona algo más. Versículo 3, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bien podría el apóstol Pablo decirle a Timoteo que se tome cierta vacancia en cuanto a tomarse unos días libres y dedicarse a otras actividades que también son nutritivas para el espíritu, pero Pablo le dice, esto es lo que realmente merece importancia y atención. Primero, ocúpate en la lectura, y pienso que no es cualquier tipo de lectura. Pienso que la lectura en la cual debía él mantenerse ocupado es la lectura de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Si hay algo que promueve la sabiduría y también el enriquecimiento intelectual, es la lectura de la palabra del Señor. ¿Hay buenos libros en el orden secular? Por supuesto que sí, a estas alturas de la vida es bueno leer la referencia histórica de los días del apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Es necesario leer, conocer y todo ese tipo de cosas, pero no imprescindible. Pero si hay algo que va a construir el pensamiento y el espíritu de un fiel ministro del Evangelio, es leer la palabra del Señor. Ocúpate en la lectura, no en cualquier lectura, sino en una que te haga sabio. La exhortación, que es el animar, desafiando a los creyentes a un estilo de vida cada vez más consagrado al Señor. Y por último, en la enseñanza. Ocúpate, mantente haciendo esto. La ociosidad, el descuido de las actividades que nos son encomendadas, son el fundamento para toda forma de error y para toda forma de desastre, queridos hermanos. Hay que mantenerse ocupado. Lo contrario de esto son las distracciones que continuamente pueden llevarnos a nosotros a un mal uso del tiempo y de los recursos que Dios nos ha dado. Hay que tener cuidado con esto y mantenerse ocupado en estas tres cosas importantes: la lectura de la palabra, la exhortación, el ánimo y la enseñanza, procurando que otros también aprendan. En el versículo 14 encontramos la siguiente ordenanza: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No nos dice cuál es el don que ha recibido Timoteo, pero bien puede ser el pastorado, la enseñanza, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es que lo que Dios nos ha dado tenemos que ponerlo en práctica, ejercitarlo. Tal vez el don del servicio, el don de la administración, el don de la enseñanza, queridos hermanos, sea el don que Dios nos ha dado, hay que ponerlo en práctica y hay que ponerlo al servicio del Señor. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. En otras palabras, con respecto a todo lo que hemos hablado desde el capítulo 3 hasta aquí, mantente ocupado en estas cosas. ¿Por qué razón? Hay que tener cuidado, mis amados hermanos, cuando la filosofía de este mundo, tanto empresarial, comercial, se introducen dentro de la iglesia como si la iglesia fuese un negocio. A mí me preocupa mucho cuando las personas están buscando estadísticas
de toda naturaleza dentro de la iglesia. No, es que tenemos que el próximo año ser el doble de lo que somos ahora. No, por supuesto que sí. Sería algo fascinante que así fuera, queridos hermanos. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Meramente una estadística que complazca el deseo de los hombres? ¿O realmente el engrandecimiento del reino de los cielos? Porque si se trata de eso, hermanos, evangelicemos aunque las personas no vengan a nuestra iglesia, pero evangelizar es engrandecer el reino de los cielos. De allí que las estadísticas no necesariamente siempre tienen que ser paralelamente a cómo se tratan las empresas o los negocios allá afuera. Cuando nosotros hablamos de esto, queridos hermanos, hablamos de que la iglesia del Señor debe estar siempre activa y no medirse con los mismos principios del mundo. Porque, hermanos, es doloroso cuando la iglesia empieza a medirse, y una de esas mediciones, queridos hermanos, es la propuesta de reinventarse. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo le está diciendo, ocúpate en esto, no estés inventando cosas nuevas, no estés proponiendo, no, ocúpate en esto, en lo que hemos aprendido, ejercítalo, desarróllalo y veamos el fruto que Dios nos da en esto. Imaginémonos nosotros a un Timoteo, hablando como hablamos en nuestro tiempo, hay que reinventarse, hay que innovar para que la iglesia del Señor, y es lo que yo vengo viendo desde hace unos 20, 30 años atrás. La propuesta de muchas iglesias es reinventar el cristianismo para que no se quede obsoleto, para que no se quede... Hermanos queridos, el cristianismo no necesita de esas cosas, porque lo que mantiene vivo el cristianismo es el Señor y su palabra, y el Espíritu Santo da el dinamismo necesario para que la iglesia nunca caiga en ese punto de ser obsoletos ni nada de eso. La Biblia siempre ha sido pertinente y lo será hasta que Cristo venga a las necesidades del hombre de hoy. La alabanza no es para los hombres, no es para agradar a los hombres, la alabanza es para el Señor, a quien tiene que agradarles al Señor. Pero me preocupa cuando escuchamos cosas como innovar en la iglesia, reinventarnos como iglesia, porque esa es la terminología que se utiliza para los negocios, y en los negocios por supuesto que está bien, es correctísimo. Un negocio tiene que estar en vanguardia continuamente, pero la iglesia del Señor debe ser fiel a la palabra, fiel a la doctrina que ha recibido. Y por último, Pablo le dice, enfatizando estos dos puntos importantes en los cuales podría resumirse todo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por favor, abra su Biblia un momento en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vean ustedes, queridos hermanos, hay amonestaciones del apóstol Pablo con respecto al cuidado que nosotros debemos tener. Por ejemplo, le dice el apóstol Pablo a los corintios, entre las cosas que deben ellos tener presentes. Leo solamente versículos 10 al 12, hay muchas cosas que considerar aquí. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo está hablando de los antecedentes históricos del pueblo de Israel como una advertencia para la iglesia naciente en el siglo I acerca de cómo ellos debían proceder. Y añade esto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque lo peor que nos puede pasar, hermanos, es creer que ya no necesitamos aprender, creer que no necesitamos rendir cuentas, creer que no necesitamos nosotros sujetarnos a la debida autoridad. Cuando nosotros llegamos a ese punto, estamos en la antesala del fracaso, mis queridos hermanos. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, en sí mismo. No seas sabio en tu propia opinión, nos dice Proverbios capítulo 3. No seas sabio en tu propio opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Hermanos, si nosotros llegamos a ese punto de soberbia en el que pensamos que hemos llegado a cierto punto de madurez espiritual y que no podemos crecer más de eso, créanme, hermanos, estamos al borde del peligro. Pablo le dice con sobrada razón a Timoteo, ten cuidado de ti mismo.
Es un joven que puede caer presa de las pasiones juveniles. Es un joven que requiere todavía de cierta experiencia dentro del ejercicio de la pastoral en la iglesia. Es un joven que podría ser susceptible, como anteriormente menciona el apóstol Pablo, al orgullo que todos nosotros podemos caer en cuanto a estar en puestos de liderazgo. Hay que tener cuidado, queridos hermanos, y el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. Hay personas que se confían demasiado en sí mismos y para mí a veces eso es sospechoso. Y hacen cosas que más parece estar tentando al pecado que huyendo del pecado, jugando con fuego y con el riesgo a quemarse. Querido hermano, huya de la tentación, como nos dice el apóstol Pablo. Nuestro deber es huir de toda forma de pecado, de los chismes, de las murmuraciones, huir de la malicia, huir, queridos hermanos, del pecado de naturaleza sexual, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos. Ten cuidado de ti mismo. La segunda cosa de la que debe tener cuidado, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En medio de una creciente confusión doctrinal, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida la doctrina. Y amados hermanos, ese llamado suena tan vigente y pertinente el día de hoy. La iglesia del Señor debe cuidar la doctrina. Usted y yo, si usted predica el evangelio, predíquelo conforme a la bendita palabra del Señor. Si usted aconseja, aconseje conforme a la bendita palabra del Señor. Si usted está consolando, consuele conforme a la bendita palabra del Señor. Y si usted resuelve manejar su vida como un cristiano, hágalo a la luz de las Sagradas Escrituras. Tenga cuidado con esas innovaciones, con esas reinvenciones de cristianismo que se proponen en estos días y lo único que dan como resultado es una total mezcla de agua fría y caliente que produce un estilo de vida tibio. Amados hermanos, recordemos las advertencias que encontramos en la palabra del Señor, que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Definámonos. Somos creyentes, le pertenecemos a Cristo, no andamos con ambigüedades, llevamos la bandera del Evangelio a donde quiera que vayamos, aunque eso signifique el oprobio de este mundo, porque sabemos nosotros que la recompensa la tendremos cuando el Señor venga. Hasta eso, queridos hermanos, cuidémonos, seamos de buen ejemplo, huyamos de las falsas doctrinas y perseveremos en la bendita palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito para finalizar a alabar a nuestro Señor con el himno 179, Oh Cristo, nuestra roca aquí. Oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel, y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel, y abrigo de la tempestad? En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. En ti encontramos del turbión, abrigo de la tempestad. En ti halla siempre el corazón, abrigo de la tempestad. En
tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres, Salvador, y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador, y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es, y abrigo de la tempestad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Continuemos orando para que Dios bendiga el Templo Evangélico Alianza y hagamos nosotros de esta iglesia, su iglesia, un lugar donde su nombre sea glorificado. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias en esta noche por tu bendita palabra, por las advertencias que encontramos en ella y también porque ella nos revela el deseo de tu corazón, que todos seamos ministros aprobados por ti, Señor, buenos ministros de el Evangelio. Padre, ayúdanos a perseverar en tu palabra, porque ella mantiene nuestros sentidos ejercitados y nos previene de caer en el vicio del engaño, del pecado. Y ella es la que nos impulsa a nosotros a llevar mucho fruto para la gloria tuya. Bendícenos en el resto de esta noche, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.